Conoces a tu padre, conoces a tu madre, quizá conoces a tus amigos o vecinos, pero ¿conoces a Dios? Aún hay tiempo para conocer a Dios. Hola amigos, bienvenidos. Carmen, ¿qué tal? Hola Vicente, ¿cómo estamos? Bien, teníamos una cita pendiente de la semana pasada, ¿no es así? Sí, aquí estamos para continuar con ese tema de la Semana de la Creación. Exacto, nos quedamos en que hoy intentaríamos desglosar o aclarar un poquitín más, si no todos los días, los 6 de la semana, sí, gran parte de ellos. Pero y antes, Dime. ¿Por qué no recordamos un poco literalmente cómo fueron pues bien. los días de la creación? Estupendo, sí. Pues bien, entonces, empieza tú. ¿te refieres al texto bíblico íntegro? Yo creo que podíamos hacerlo recordar. Muy bien. Para que estuvieran un poco más Vale, al corriente. Hombre, el primer versículo es claro, Génesis 1, versículo 1. Dice textualmente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y continuamos con el versículo 3 que decía: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Pasamos después al versículo número 8. Dice: llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El 12 sigue diciendo: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Pasamos después al versículo 17, diciéndonos: y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en la tierra en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Continuamos con el versículo 22. Y dijo Dios, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Pasamos al versículo 26. Y entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora pasamos al capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pasando a enumerar estos días, como hemos visto, el primero fue la luz. Y según muchas filosofías y teorías, la luz emana de Dios. En la filosofía de la luz, en la teología del pseudo-Dionisos o en el maceísmo, la luz irradia de Dios, surge de él de modo tan continuo que se la puede considerar de la misma esencia divina. Aquí nuestro texto desmitologiza nuevamente de antemano, porque no, la luz no es divina. La luz no es Dios, ni siquiera de Dios.
está creada por Dios. No es sino un producto suyo. Dios existía mucho antes que ella existiera. Según el texto, la luz no aparece sino el primer día de la organización de nuestro mundo. Aún más, la luz por una parte y los astros como el sol, la luna y las estrellas, por otra, están de forma intencionada desligados. En efecto, en el libro de Génesis estos últimos no se mencionan hasta el cuarto día, y nadie puede pretender que los antiguos imaginaran que pudiera haber luz sin sol, que tuvieran unos conceptos filosóficos tan elevados como para concebir la luz como una realidad en sí misma. No. Lo que permanece es la voluntad del autor bíblico de distinguir la luz, fuente de toda vida y de todo bien, de las tinieblas, símbolo de la muerte y del no ser. Ahora bien, para el narrador sagrado no hay en el origen dos principios, el de la luz y el de las tinieblas. En el origen está solamente Dios, creador de la luz, pero al que no hay que reducir a luz. Es cierto que Dios es luz, pero la luz no es Dios. En segundo ejemplo vemos cómo Dios creó a los seres vivos. Pero en la perspectiva evolucionista todo procede del azar. Es el azar quien, ejerciendo sus leyes sobre una materia orgánica que flotaba en forma de puré espeso sobre la superficie del océano primitivo, dio por la acción combinada de la atmósfera ambiente, de la luz y de los rayos, la primera síntesis de una célula viva, el primer organismo. Tras lo cual el tiempo fue creando por filiación y diferenciación todas las especies que existen actualmente. De este organismo primordial derivaron entonces sin discontinuidad los vegetales, los animales marinos, después los terrestres y finalmente los hombres a través de incesantes transformaciones y por filiación evolucionista. Pero eso es la evolución, pero la enseñanza bíblica es muy diferente. Insistimos en que tiene una función formativa y no informativa. No extraemos tampoco del texto un cómo, y no pretendemos describir a partir de él el acto creador de Dios, lo que equivaldría a convertirlo de nuevo en un documento científico cuando ya hemos indicado suficientemente que no es ese el caso. No hay en él tampoco una cadena materia-minerales, animales marinos, animales terrestres y hombre. Hay una creación por Dios de forma separada de cada una de esas entidades. Un día para cada una. Es casi excesivo, si se piensa bien, y todas esas entidades son distintas, independientes unas de otras. Y todas son criaturas, todas son queridas por Dios, pero todas diferentes a Dios. Así reencontramos la noción de que Dios se ofrece en la creación y que se da a conocer por medio de ella. Este es, en nuestra opinión, el sentido profundo de la creación, realzada en el marco de una semana. Es un medio pedagógico de explicar las verdades básicas y esenciales para toda teología. Y entonces vamos a resumirlas de la siguiente manera. Un punto a tener en cuenta es el siguiente, y que dice: Dios existe antes del tiempo. El tiempo no existe sino para las criaturas. Dios escapa a nuestras estructuras temporales y esta es la razón por la que se puede prever la historia futura, al igual que yo puedo posver mi historia pasada. Un segundo punto a tener en cuenta es que Dios existe antes de la materia. Es por lo que el relato sitúa a Dios en primer lugar y no hace intervenir a la materia sino más adelante, presentándola como una creación. Decimos propiamente creación y no generación. Y es que el universo, el mundo, los seres vivos, los hombres, no han surgido de la naturaleza de Dios. No son de su misma esencia, no le son consustanciales.
Esto es una nueva desmitologización respecto a todas las filosofías, bien emanacionistas o panteístas. Dios es otro, muy distinto a todo lo que Él ha creado. En definitiva, crea porque quiere crear, por su palabra, de forma inmediata. Tercer punto a tener en cuenta es que Dios funda la historia. Y desde el momento en que el acto creador se cumple y la humanidad comienza a existir, Dios le da un marco temporal para su desarrollo, a saber, la semana, perpetuada a partir de entonces. En lo sucesivo existe el tiempo histórico. En adelante la historia es irreversible. No está programada por algún tirano, fabricante de robots o de acontecimientos, puesto que la historia la hacen los hombres, pero sí está definida cuando sea realizado. Las acciones efectuadas se inscriben de forma indeleble en los registros del tiempo y de la historia. No se puede ni borrarla, ni abolirla, ni escapar a sus consecuencias. Solamente Dios, que se halla fuera del tiempo, puede hacerlo, como un acto de perdón o de olvido. Nuestra desmitificación de todo tipo de religiones que conservan todavía elementos míticos, como ocurre en denominaciones que enseñan que el sacrificio reactualiza la muerte de Cristo, no es bíblica. Hay aquí un elemento mítico de abolición del tiempo sobre el que convendría, y quizás lo hagamos, algún día pararse a pensar en este tema. Seguimos con otras verdades básicas y esenciales, como es la que Dios crea de modo inmediato. Pues Él habló y fue así, dice el texto. Dios no necesita ni tiempo ni mediador. Crea una naturaleza acabada y no en gestación. Crea especial y separadamente las plantas, los animales y finalmente el hombre, provisto de una nueva dimensión, como es la imagen divina, como también veremos más adelante. Aquí se desmitifica aquella vieja idea de evolución propuesta ya por Demócrito y Pitágoras, renovada por los cientifistas del siglo XIX y que en nuestros días ha conseguido carta de ciudadanía en todas partes, incluso en la teología, sin estar probada por la ciencia. A esta teoría se opone el relato bíblico, como ya sabemos, y donde la creación de los vegetales se distingue netamente de la de los hombres y de la de los animales. Vemos otra verdad como es que Dios crea de modo perfecto. El texto insiste tanto en ello que uno duda de repetirlo. Como hemos visto, lo menciona en 7 ocasiones. La creación que Dios acaba de efectuar es cada vez buena, muy buena. Son 7 afirmaciones haciendo eco a los 7 días de la semana de la creación. Así se encuentra subrayada la idea de perfección original y desmitificadas de antemano la idea cientifista y de progreso continuo, la idea evolucionista de transformación progresiva, la idea política de una historia que progresa hacia una sociedad sin clases y sin poder. 3 mitos modernos que la Biblia elimina desde la primera página. ¿Se puede pues entonces ser cristiano y creer en esos mitos? No, ¿verdad que no? Resulta necesario elegir. Otra verdad básica es que Dios crea libremente por amor. En los mitos babilónicos, los dioses, agobiados de penas y trabajos, crean al hombre para liberarse, pues tiene necesidad de él. Pero el Dios de la Biblia no tiene necesidad alguna de crear, lo hace por amor y corriendo un terrible riesgo, como es el de ver a su criatura libre y alejarse de él. La crea con libertad absoluta porque quiere comunicarse con seres libres, quiere darles lo que está en él, quiere hacerles participar de lo que él es. Así es como Dios es amor, Seguimos. Otra verdad básica es de que Dios hace del hombre una criatura privilegiada. El texto dice: macho y hembra los creó. En adelante, responsables, mandatarios de Dios, adoptados de la facultad de reproducir y de inventar. En lo sucesivo, son imagen de Dios,
libres y responsables en su campo, capaces en su campo y a su nivel de recrear la vida, de imaginar, de concebir obras de arte, técnicas y formas de conducta. Hay en el hombre una potencia creadora tremenda de la que podemos hacer un uso vivificante, pero que también puede ser mortífero. Sin embargo, ¿acaso no se ve que el hombre actual está alienado o prisionero de los mitos que él mismo está creando? La condición humana, tan bien descrita por Marx, o Zola, o Dickens, o Sartre, o Malraux, es una alienación a causa de los mitos que lo adormecen y que desvían de su camino. Podríamos enumerar algunos de ellos, por ejemplo, el mito burgués del progreso y del enriquecimiento de todos, o el mito capitalista de la economía liberal que traerá a todos el bienestar a partir de la libre competencia y del espíritu de empresa, o el mito marxista del camino triunfante de la historia hacia la revolución proletaria que conducirá al glorioso amanecer, o bien el mito del sentido de la historia, por casi que la asimila a una persona, y otras muchas ideologías que existen, a la vez excitantes y turbadoras. Esas drogas de la humanidad, esos nuevos opios del pueblo, que son las ideologías políticas, cuya influencia ahoga poco a poco la conciencia individual, esos nuevos opios que son las filosofías o las religiones desnaturalizadas, se transforman en medios de opresión en lugar de ser libertadoras. Así es que para concluir diremos o formularemos esta pregunta: ¿desmitificar la Biblia? Vaya cosa, si más bien nos parece como que es ella la desmitologizadora por excelencia. Jacques Ellul, sinceramente, tenía mucha razón al escribir en su notable obra titulada Falsa presencia en el mundo moderno las líneas que a continuación resumen muy bien nuestro propio pensamiento y que dicen lo siguiente: me resulta sorprendente que en la Iglesia haya quien se pierda por esos atajos, por esos callejones sin salida, que consisten en aplicar la teoría del mito a las Escrituras y en buscar la desmitologización de las Escrituras a partir de ideas puramente humanas, mientras que el trabajo útil es justamente el contrario. Y añade este escritor: es la revelación contenida en la Biblia la que puede desmitologizar la condición del hombre actualmente. Y en efecto, sólo las enseñanzas bíblicas sobre el hombre y sobre sus relaciones con Dios y con los otros hombres pueden desalienar a la humanidad trabada por completo en multitud de callejones sin salida. Bien, amigos, nuestro programa llega al final, pero no quisiéramos despedirnos sin volver a recordar esos 7 puntos que aquí hemos desarrollado,
aunque solamente sea a nivel de título, para que tengamos presente que Dios todo lo que hace, en principio, lo hace por amor, después lo que hace, lo hace bien, que Él existe antes de tiempo y que esto nos puede ayudar para seguir adelante. Recordamos que el primero de los puntos decía que Dios existe antes del tiempo. El segundo nos decía que Dios existe antes de la materia. El tercer punto, hablábamos de que Dios fundaba la historia. Y en cuarto veíamos cómo Dios crea de modo inmediato. El quinto punto nos decía Dios crea y lo hace de un modo perfecto. En sexto punto, cómo Dios crea libremente y por amor. Y entrelazando esta con la última parte, en la que decíamos que Dios hace del hombre una criatura privilegiada, consideramos que es nuestro deber, ya que tenemos ese privilegio de poder elegir libremente, que sigamos las recomendaciones de Dios, porque Él en su texto bíblico dice: yo pongo delante de ti la verdad, la vida y la muerte. Elige la vida para que vivas. Ojalá nuestra elección sea de acuerdo con la voluntad de Dios, porque de seguro nos va a ir mucho mejor en la vida que si seguimos nuestros derroteros sin contar con su ayuda, con su instrucción y con sus cuidados. Amigos, os esperamos, ¿no es así, Carmen? Sí, la semana hasta que viene, otro próximo tema. que hablaremos pues de otras cosas. Hasta entonces. Hasta pronto, amigos.